Hay veces que estamos viendo las enseñanzas que Dios está trayendo a nuestras mentes, a nuestros corazones, y como que se nos hacen muy elementales, muy simples, muy sencillas. Una de ellas es el tema de hoy, la iglesia. Otro de ellos es el evangelio. Y dime tú, ¿dónde estaríamos tú si no tuviéramos la enseñanza de la iglesia o la enseñanza del evangelio? Que fue precisamente lo que Jesús vino a enseñar, el evangelio, y a fundar la iglesia. Sin la iglesia y sin el evangelio, tú y yo estaríamos totalmente perdidos, sin ninguna esperanza en este mundo. Vamos a ir a Mateo capítulo 16 y voy a tratar de ser lo más breve posible. El tema de la iglesia se va a dividir en dos partes. En cuanto a la doctrina de la iglesia, lo vamos a dividir en dos partes, y hoy vamos a ver la primera parte, y el cuarto domingo vamos a ver la segunda parte. Vamos a englobar el asunto de la doctrina en este mes, en la doctrina de la iglesia, en el primer domingo y en el último domingo. Mateo capítulo 16, versículos 17 al 19. Dice lo siguiente: Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te digo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Se me dice que la última parte no era parte del versículo. Pero esos son los versículos que vamos a tomar para los dos mensajes, y nos vamos a extender. Te sugiero que tú apuntes los versículos que van a estar en la pantalla, que nos van a dar referencia a lo que tú y yo dice Dios que somos en Cristo Jesús, la iglesia del Dios vivo. Este pasaje en sí, en cuanto a la iglesia y los diferentes pensamientos de las diferentes iglesias, es de mucha controversia, y no tiene nada de controversial. Lo único que tenemos que hacer es apegarnos a lo que Dios nos enseña en su palabra, y nosotros nos vamos a dar cuenta de qué exactamente es lo que está hablando. Otra de las cosas que aquí en el capítulo 16 de Mateo es donde la iglesia es mencionada por primera vez en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como dijo Joel, no había meramente una iglesia, sino que era el pueblo de Dios que Dios había llamado de Egipto a salir y ir a la tierra prometida. Era el pueblo de Dios por medio del que Dios se manifestaba al mundo. Era el pueblo de Dios por medio de quien Él iba en pos, o más bien el pueblo de Israel iba en pos de Dios, y era donde Él era conocido, dado a conocer como el Dios verdadero. En el capítulo de Mateo, en el 16, hay unas cosas, hay unos temas principales que se nos muestran allí, y dos temas principales que tienen que ver con lo que vamos a hablar hoy. Uno de ellos es la confesión de Pedro. Jesús está preguntando: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, en el versículo 13 tú vas a ver esa pregunta. Jesús les está preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ahí vas a leer que unos contestaron que era uno de los profetas, o Elías, o tal vez Juan el Bautista, o quién sé yo, unas cosas así. Y les pregunta Jesús a sus discípulos, más bien a Pedro: ¿y ustedes quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y ya conocemos la respuesta en el versículo 15, donde Pedro le contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y Jesús le contesta en el versículo 17, como vimos, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos, Él te ha revelado que yo verdaderamente soy el Cristo, que yo soy el Hijo de Dios. La segunda cosa que vamos a ver en cuanto a este mensaje es la fundación de la iglesia. Porque inmediatamente después de eso Jesús dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y eso ha sido mucha controversia, que a algunos supuestos creyentes por ahí han dicho que le han dado una posición a Pedro, la cual no le pertenece. Jesús, la palabra de Dios no está insinuando dicha posición para Pedro, sino que Jesús está hablando de la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. ¿Cuál es la confesión que tú y yo hacemos cuando nos integramos a la iglesia? La confesión que hacemos es que Cristo Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías, Jesús es el ungido. O sea, yo creo en Jesús, y porque yo creo en Jesús es que yo llego a ser parte de la iglesia. Todos los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Salvador, si verdaderamente es mi Salvador, entonces yo soy parte de la iglesia. Y eso lleva un peso enorme. Lo cual es lo que yo quiero hacerte ver hoy. Porque este asunto de la iglesia es un chiste para muchos. Y no estoy hablando de los incrédulos, estoy hablando de los creyentes. Es un chiste. Porque lo tomamos a la ligera, lo vemos como algo trivial, algo común. Y la iglesia no tiene nada de trivial ni nada de común. Es la iglesia del Señor Jesús. Tiene mucho peso. Mucho peso. Nosotros le damos más importancia, por ejemplo, en este país, a la Casa Blanca. Tú sabes que cuando estás hablando de la Casa Blanca, tú no estás hablando de ninguna casa en particular, ninguna casa común, perdón. Tú sabes que estás hablando de una casa en especial. ¿Sí saben cuál es la Casa Blanca, va? No va a decir que no saben. Bueno, los pinos, pues. O sea que nosotros nos damos cuenta y cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de algo mucho más importante que los pinos o la Casa Blanca. Mucho más importante, de la cual tú y yo somos parte. No tiene nada de común, no tiene nada de trivial. Tiene mucho peso. En este estudio sobre la doctrina de la iglesia vamos a ver dos divisiones. La primera división es la iglesia como un organismo. Organismo quiere decir que es un ser vivo, no una organización. Es un ser vivo. La iglesia está viva porque nuestro Salvador está vivo. Él está vivo y nos trae a nosotros de la muerte a la vida. Por consiguiente, tú y yo estamos vivos. ¿Y los vivos qué hacen? Viven. Y en este caso, viven para la honra y gloria de Dios. O sea que, aquí está la honra y gloria de Dios. No me digas que tú perteneces a la iglesia, que tú eres miembro de la iglesia, que tú eres un brazo, que tú eres un ojo, que tú eres una pierna, pero que tú no sabes qué dice este libro. Si tú eres miembro de la iglesia, es tu deber conocer y saber qué es lo que dice este libro. Y no solamente eso, sino que porque estás vivo, lo que tú conoces de este libro, lo debes vivir, porque ese es el testimonio de los hijos de Dios. Jesús no tenía un testimonio como de los fariseos, ni saduceos, ni escribas. El testimonio de Jesús era vivo y eficaz, porque Él es la palabra de Dios viva. La segunda cosa que vamos a ver en cuanto a este tema, y ese va a ser en 3 semanas, es que la iglesia como una organización. El primero es la iglesia como un organismo vivo. Y la iglesia como una organización, no una organización como la que tú y yo conocemos en este mundo.
¿Sí? Nosotros vemos las organizaciones en este mundo y inmediatamente nosotros nos damos cuenta que las organizaciones en este mundo son para el beneficio ¿de quién? Nuestro. Y nosotros llegamos a esas organizaciones esperando, dame. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? ¿Ah? ¿Tienes un cuarto limpio? Llegamos al hotel y nosotros, ¿a quién le gusta dormir en una cama sucia? Donde las sábanas no han sido lavadas, las almohadas no han sido ni siquiera volteadas, al revés, las fundas, ¿verdad que no? Y cuando tú llegas a un hotel que está así, tú vas y te quejas ¿con quién? Tú no vas y te quejas con la camarera o el camarero. ¿Con quién te quejas? Con el jefe de la organización. Hey, la iglesia no es una organización como la que conocemos aquí. La iglesia es una organización donde los miembros sirven. ¿Me entendieron? La iglesia es una organización donde los miembros sirven. ¿Sabes por qué sirven? Porque son el cuerpo de Cristo. Cristo no tiene miembros que no sirvan. Tú y yo no tenemos miembros en nuestro cuerpo que no sirvan. ¿O me equivoco? No. Entonces, por consiguiente, es una organización donde todos los miembros del cuerpo o de dicha organización, que es el cuerpo de Cristo, sirven y tienen su función. Por más alta o más mínima que sea, tienen su función y son importantes. No hay nadie que sea más importante que el otro. El hecho de que yo esté aquí dándote la enseñanza no quiere decir que yo soy más importante que tú. Tú tienes tu función. Esta es la mía y tú tienes la tuya. Esta función que se está llevando a cabo aquí no puede ser llevada a cabo sin tu función. Al mismo tiempo, la función tuya no puede ser llevada a cabo sin esta función mía. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Esa es la segunda parte, lo que cae en cuanto a nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Jesús dice, edificaré mi iglesia. Jesús dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, sobre Cristo Jesús, sobre la profesión, o sea, la declaración que Pedro hizo, tú eres el Cristo. Y sobre el Cristo es que la iglesia está siendo edificada. Ha sido fundada y por eso no puede ser movida, no puede ser conmovida, porque está edificada sobre la roca. Jesús dice, mi iglesia. Quiero que entendamos eso. Jesús dice, mi iglesia. ¿A cuál iglesia vas? Es que esa es mi iglesia. No, esa es la iglesia del Señor Jesús. Yo ahí es donde voy. Y no estamos hablando del edificio. Cuando yo digo yo me voy a congregar en la iglesia, yo estoy hablando de congregarme contigo. He ahí la razón que cuando tú no llegas, algo hace falta. A mí me hace falta algo. Porque de esa manera está pensando Jesús. Esta es mi iglesia y tú eres parte de mí. Y cuando tú no llegas a la adoración, a Jesús le hace falta algo. Lo que te estoy queriendo dar a entender es que ser parte de la iglesia es mucho más importante de lo que tú piensas que es. No tiene nada de trivial, no tiene nada de común y tiene mucho peso. Y porque es la iglesia del Señor Jesús y porque Él es quien la edifica, las puertas del infierno o las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay nada que nadie pueda hacer para que la iglesia deje de crecer o hacer su función. Les dije a los hombres allá cuando fuimos a orar, nosotros, si Dios te ha llamado a quedarte aquí, a estar aquí entre este bonche, tenemos que estar de acuerdo a estar desacuerdo para que la obra de Dios siga caminando. El hecho de que tú y yo, por cabeza grande, no podamos llegar a una conclusión, no quiere decir que la obra de Cristo debe cesar.
de ser hecha. Porque eso es mucho más importante que tú y que yo. Amén. Y así necesitamos nosotros comenzar a pensar. La iglesia no tiene nada que ver con el mundo aparte de evangelizarlos, aparte de discipularlos y invitarlos para que lleguen a conocer al Dios del universo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Como miembros de la iglesia es una necesidad conocer a fondo y valorar la posición que Dios en su divina misericordia nos ha dado. ¿Cuál es esa posición? Ya hablamos de ello en el pasado, en los pasados mensajes. Tú y yo tenemos una posición justa delante de Él, de tal manera que Dios no puede ver nuestro pecado y se puede relacionar contigo y conmigo íntima y personalmente, y nosotros con Él. Nosotros tenemos una posición salva, o sea, de salvación, la cual nos libra de la ira de Dios. No hay condenación para quienes en Cristo Jesús están, nos dice Romanos capítulo 8 versículo 1. Nosotros tenemos una posición de servicio delante de Dios, la cual nos lleva a servirle de día y de noche. Tenemos el privilegio de entrar al trono de Dios cuando nosotros queramos. Si te despiertas a las 3 de la mañana con un gran problemón que tú sabes no puedes solucionar, ¿sabes a dónde puedes ir? Al trono de la gracia. Si tú en tu trabajo tienes un gran problema y no puedes dejar, estás trabajando, ¿sabes a dónde puedes ir? Allí meramente donde estás trabajando, al trono de la gracia. Y hablar con Dios y dejar que Dios hable contigo. Nuestra posición para con Dios es mucho más importante y mucho más grande de lo que tú y yo pensamos, porque somos el cuerpo de Cristo y miembros los unos de los otros. En particular, ¿para qué sirve el brazo? El brazo tiene su función, es particularmente para eso. Si tú quisieras caminar con tu brazo, pues sí lo podrías hacer, pero no te va a dar el mismo rendimiento que te dan las piernas. ¿Ya me entendiste? Miembros los unos de los otros. En otras palabras, yo tengo una responsabilidad contigo y tú tienes una responsabilidad conmigo. Esto significa que todos quienes hemos creído en Jesucristo como Salvador somos la iglesia. Tú y yo somos la iglesia del Señor Jesús. O sea que la iglesia somos la representación física de Cristo aquí en la tierra. Y esto me trajo a mente lo que Jesús dice allá en Juan capítulo 14, cuando está hablando con los discípulos y les dice: si me has visto a mí, has visto al Padre. Jesús les dice a sus discípulos. Y un poquito antes de eso les había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en este contexto Jesús nos está dando a entender que la iglesia somos su representación aquí en la tierra. ¿Estás viendo la grandeza de lo que Dios dice que somos? Somos su representación. En otras palabras, tú y yo podemos decir: si el mundo ha visto a la iglesia, o sea, a nosotros, está viendo a Jesús. O sea que no podemos darnos el lujo de andar con divisiones, no podemos darnos el lujo de andar con orgullos, no podemos darnos el lujo de andar hablando del hermano, de la hermana, porque Jesús no hace eso. Yo siempre te he dicho que si tú tienes algo en contra de tu hermano, de tu hermana o en contra de mí, para eso existe la confrontación. Y debe ser hecha en amor. No estoy hablando de irnos a los golpes. Si ese es el caso, pues armamos un ring y vendemos boletos y ya sacamos una ofrenda, ¿no?
No, es tú y yo. Para eso Dios nos da la sabiduría, el entendimiento, el amor, el control propio, o sea, los frutos del Espíritu, porque tú y yo necesitamos ser edificados. Y cuando somos edificados, estamos edificando al cuerpo de Cristo, su iglesia, en el poder y la autoridad y la sabiduría del Espíritu Santo. Y esto nos lleva al primer punto. Punto número 1. ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? ¿Qué tan importante es la iglesia para ti? El hombre, a través de los tiempos, a través de la historia, nos hemos dado la libertad de hacer la iglesia a nuestra propia manera. Hay cierto predicador por ahí, es un buen predicador, y me gusta cómo él ilustra este punto. Nosotros nos ponemos a ver la iglesia y la vemos desde el tiempo antiguo y vemos cómo va con el tiempo y como que la iglesia es anticuada. O sea, ¿cuánto tiempo la iglesia llevamos predicando el nombre de Jesús de la manera que lo hacemos? Desde el día de Pentecostés, hace más de 2000 años. ¿No les parece que eso es un poco anticuado? O sea, hoy tenemos redes sociales, hoy tenemos videos de Zoom, hoy tenemos YouTube, un montón de cosas. Tú y yo podríamos hacer una iglesia por redes sociales y ser la iglesia más grande que jamás ha existido. Tú lo miras en tu casa, puedes estar tomando tu cafecito ahí en tus pijamas, con ropa de dormir, frente a la televisión con tu panecito y yo en la mía. Tal vez yo quiero comerme un platanito con miel, no sé, pero va a ser mucho más cómodo. Y hemos visto a la iglesia como anticuada y como líder, como Dios me ha llamado a ser líder, entonces quiero llamar la atención de las personas, porque Dios dice que nos hemos de congregar y que hemos de crecer y que hemos de discipular y todas estas cosas, pero eso es anticuado. No necesitamos un edificio, no necesitamos todas esas cosas, si lo hacemos después. Y es como quien dice, por ejemplo, nosotros miramos a la iglesia anticuada, la miramos con un peinado ostentoso de aquellos tiempos medievales, la vemos con un vestido hasta con cuello y tapado de pies a cabeza, hasta los tobillos. Y miramos que su maquillaje es antiguo y decimos, no, pues es como que no se mira muy atractiva y yo creo por eso las personas no vienen. Agarramos a la iglesia y le decimos, ven para acá, vamos a hacerte un do-over. Vamos a hacerte un nuevo vestuario. Le soltamos el pelo, le pintamos el pelo, la remaquillamos al estilo que se está maquillando hoy, a la moda, la maquillamos, le ponemos sus alhajas para que llame la atención, el vestido largo que trae se lo cortamos arriba de la rodilla para que se mire más atractiva, y tal vez le ponemos una minifalda y hacemos todas esas cosas. Acuérdense que estamos hablando de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo con la iglesia? La palabra que se busca allí es un poco más ruda que destruyéndola. Porque si eso estamos haciendo con la iglesia, la estamos prostituyendo para que se mire más atractiva y la gente venga. Y por eso la pregunta es, ¿qué tan importante es la iglesia para ti? Porque la iglesia para mi Dios es súper importante. Súper importante. Él la fundó. Mandó a su hijo a morir por ella, para que pudiese ser redimida. La trajo a un estado de justicia, de tal manera que la iglesia sigue pecando, pero porque actúa en Cristo Jesús, Dios Padre no puede ver el pecado. Y claro, nosotros tenemos que venir y confesar. He ahí la razón por la cual tú y yo en Cristo Jesús debemos tratar de estar todos los días.
Cristo Jesús la santifica. Tiene esa importancia para con nuestro Dios. La iglesia estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Tiene esa importancia. Y esa importancia es la que Dios quiere comunicar a los miembros de su cuerpo, porque son quien representan a Jesús aquí en la tierra. He ahí la razón por la cual yo te he dicho, el día más importante de toda la semana es el primero, el domingo, el día número 1. Este es el primer día de la semana. Y el tiempo más importante del primer día de la semana es cuando tú y yo nos congregamos a alabar a nuestro Dios, a hablar con nuestro Dios, a escuchar el consejo de Dios. ¿Sabes quién lo ha establecido? Dios. Y tiene esa importancia, tiene ese peso. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén, de donde estaba en el cautiverio, que pidió permiso al rey, porque él estaba en agonía, porque su pueblo estaba destruido, los muros estaban abajo y todo estaba en ruinas. Y ya cuando ellos construyeron el muro, y lo construyeron rápido, tú vas a leer ahí que con una mano edificaban y en la otra mano tenían la espada. No es literal. No vayas a creer que en una mano tenían la espada para defenderse y pelear con el enemigo, y el otro estaban pegando ladrillo y mezcla. No. Lo que quiere decir es que ellos estaban alerta de los enemigos que no querían que reedificaran la ciudad. Cuando la ciudad terminó de ser edificada y ellos querían darle la honra y la gloria a Dios, ¿sabes cuánto tiempo leyeron la palabra de Dios y cuánto tiempo celebraron lo que habían leído de la palabra de Dios? No te estés quejando de las 2-3 horas que pasamos aquí, porque ellos comenzaron en la mañana tempranito y se llegó el mediodía y apenas estaban terminando de leer la escritura. ¿Y qué seguía? La celebración de haber leído la escritura. Tú y yo, es un privilegio ser parte de la iglesia. Es un privilegio ser miembro de la iglesia, que necesitamos reanalizar la importancia que tenemos para ella y hacer las cosas adecuadamente. ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Es realmente tan importante para nosotros? Pues mira, asistimos nosotros a la iglesia porque la iglesia es donde toda la obra de Dios tiene su inicio. Es donde toda la obra de Dios tiene su inicio. Yo me he encontrado con unas personas que dicen, a mí no me gusta ir a ninguna iglesia, una bola de hipócritas que hay allí, esto y lo otro. Yo sí creo en Dios y he confesado a Jesucristo como mi Salvador, pero pues para no tener esos problemas yo leo la Biblia, me quedo en casa, comparto las escrituras con mis hijos y con mi esposa y cantamos y alabamos y eso hacemos. ¿Tiene algo de malo hacer eso? No, pero eso no es la iglesia. ¿Tú sabes cuál es una de las primeras cosas que Dios te pide una vez que has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Tú sabes cuál es una de esas primeras cosas? Ir a la iglesia, ser parte de la iglesia, estar activo en la iglesia. ¿Para qué? Porque aquí es donde inicia todo. Dios nos llama a servir, evangelizar y discipular, y si no somos parte de la iglesia, ¿cómo vamos a hacer eso? Mira, nosotros tenemos, Centro de Vida, tenemos un sistema de discipulado. Y todas las personas que se van uniendo a nosotros, que dicen, ¿saben qué? Yo me quiero unir a ustedes. Y luego los traemos aquí frente a la congregación y los hacemos bolita y brincamos arriba de ellos. Si están despiertos, ¿no?
No, los traemos acá enfrente y hablamos con la congregación, se quieren unir a nosotros y la congregación dice, ¡ay, gloria a Dios, aleluya! ¿Sabes cuál es el siguiente paso? Discipulado. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una visión en la cual todos necesitamos estar encarrilados, porque esa es la manera que vamos a lograr el servicio, el evangelismo y el discipulado para honra y gloria de Dios. Dios no nos ha pedido que como cuerpo cada quien hagamos una cosa, como locos, no. Hay una dirección en la cual necesitamos ir y hay una instrucción para ir en esa dirección. Tiene su importancia. En la iglesia es donde todo inicia. Nosotros queremos iniciar un ministerio, no sé, de fútbol. ¿Sabes dónde va a comenzar? En la iglesia. En la iglesia. Nosotros queremos iniciar un ministerio de, no sé, de lo que tú quieras. Los ministerios son para alcanzar a las almas para la honra y gloria de Dios. ¿Okay? No es para divertirnos. Sí nos divertimos mientras hacemos eso, pero si Dios te ha llamado a un ministerio y ya es algo así como un deporte o como un ministerio para ir a la cárcel o como un ministerio para ir al parque, no sé, 2 veces al mes o qué sé yo, tiene su inicio en la iglesia. Dios no actúa fuera de la iglesia. Es por eso necesario que tú y yo nos congreguemos, es por eso necesario que estemos activos dentro de la iglesia. Cada creyente a través de la salvación y la presencia del Espíritu Santo, quien capacita a quien cree en Jesús para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Así como nos dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Dónde está Jesucristo? En la iglesia. ¿Quién es Jesucristo? La iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Y va a ser por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo es que tú y yo tenemos vida. Por eso podemos decir que somos piedras vivas. La iglesia es un refugio, la iglesia es un hospital, la iglesia es un centro de rehabilitación. Todos nosotros, como te dije hace unas 3 semanas, todos nosotros llegamos a la iglesia atropellados, por una cosa o por otra, o por todas. La iglesia es donde se comenzó a llevar a cabo la rehabilitación de cada uno de nosotros y se está llevando a cabo en cualquiera que sea. He ahí la razón por la cual es de suma importancia para nosotros. Este asunto de la rehabilitación no termina, o sea, el proceso no termina, sino que hasta que vayamos a gloria, ya sea que Jesús venga por nosotros o que vayamos a la tumba. Mientras tanto, tú y yo vivimos en rehabilitación. En Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesús les dice a los fariseos, saduceos y toda esa bola de feos, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús nos llamó a ti y a mí. He ahí la razón por la cual estamos en la iglesia, porque estamos en proceso de rehabilitación por el pecado que había en nosotros, que Dios ha perdonado. Y es cierto, como dijo Joel, necesitamos reanalizarnos y tomar cartas en el asunto. En la iglesia se desarrolla un cambio radical. ¿Tú sabes qué quiere decir radical? Radical quiere decir, como quien dice, un cambio loco. ¿Cuántos de ustedes han leído el pasaje de cuando Jesús libra al endemoniado de Gadara? ¿Lo han leído? Que mandó Jesús a
a todos esos cerdos por el despeñadero, y después se apareció un hombre delante de él y le dijo: ¿qué quieres conmigo, hijo del Dios Altísimo? ¿Ah? Ese hombre estaba endemoniado. ¿Por qué nombre? ¿Qué nombre le dieron los demonios a Jesús ahí? ¿Se acuerdan? Pueden contestarme porque parece que ustedes están dormidos hoy. Legión. Le dijo: somos legión, porque somos muchos. Y ese hombre, dicen que habitaba entre los sepulcros y estaba encadenado y rompía las cadenas cuando los demonios le llevaban a la acción. Y Jesús le dijo a esos demonios que salieran de ese cuerpo, de ese hombre. Y sigues leyendo allí lo que Jesús va narrando. Y Jesús fue a la casa de este hombre y estaba predicando la palabra, y los demás vieron que este hombre estaba vestido en su cabal juicio, ¿haciendo qué? Escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes qué cambio es ese? Un cambio radical. Un cambio radical. Y eso es lo que sucede con cada uno de nosotros que llegamos a la iglesia. Jesús hace un cambio radical en cada uno de nosotros. Es ahí la razón por la cual es esto. O sea, la iglesia es de suma importancia. ¿Cuándo pensaste tú que ibas a estar abriendo ese libro que se llama, ¿qué dibujos tiene? Escribiendo unas cosas allí, estudiando y leyendo y diciendo: wow, esto sí es increíble. O agarras la palabra de Dios, la comienzas a leer, te metes tanto en ella y de repente pareces niña, llore y llore, como si alguien te hubiera pegado. O Dios te llama a la predicación de la palabra de Dios y tú no sabes ni cómo se agarra un libro. Dios te llama a las misiones. ¿Todo por qué? Porque en la iglesia suceden cambios radicales. No suceden cambios radicales para algunos, sucede cambio radical para todos quienes somos parte de la iglesia, porque todos tenemos un llamado. Mira, los apóstoles confesaron que Jesús era el Cristo. En lo que ellos se convirtieron al seguir a Jesús y practicar lo enseñado fue radical. Número 1, de ser pescadores ordinarios se convirtieron ¿en qué? En pescadores de hombres. Dime tú eso, ¿cómo es eso? Ellos eran pescadores de peces en el mar y Jesús dijo: hey, tú me sigues a mí, yo te voy a convertir en pescador de hombres. Ellos, yo creo que por su mente, este señor está loco. Pero tú los miras en el libro de Hechos cuando ellos despegaron con la autoridad del Espíritu Santo, y verdaderamente ellos fueron pescadores de hombres. Fue un cambio radical. En segundo lugar, de ser hombres ordinarios sin letra. Sin letra quiere decir que no tenían educación como los fariseos, los saduceos y todos esos escribas. Sin ser hombres, al ser hombres ordinarios y sin letras, se convirtieron en grandes hombres de Dios, llevando su gloria a las naciones. Fíjate en el mensaje de Pedro en el Sanedrín. ¿Cuántas personas llegaron al conocimiento de Cristo Jesús en ese mensaje? Dice que unas 3,000. ¿Cuántas personas fueron bautizadas en ese día? Pedro ha de ver un montón de ejercicio ahí bajando esas personas al agua. Amén. Pero porque fue un cambio radical. Y en tercer lugar, de ser hombres con negocios terrenales, porque a eso se dedicaban, a la pesca, a vender sus peces en el mercado a las personas para poder llevar alimento a la mesa. De ser hombres con negocios terrenales se convirtieron en administradores de los negocios de Dios, las almas. Para ellos no había nada más importante, después de que entendieron eso, que alcanzar las almas para la honra y gloria de Dios, discipularles y enseñarles a servir. Y tú todo eso lo miras en el libro de los Hechos. Dice Pedro y Juan: no podemos dejar la palabra de Dios por servir a las mesas. Busquemos a hombres justos que puedan servir en las mesas, porque no podemos dejar la oración y la palabra de Dios. O sea que era de suma importancia lo que ellos estaban haciendo y lo habían sabido ya.
Y lo mismo es para nosotros hoy. Ese cambio radical debe suceder en nosotros, si acaso no ha sucedido ya. La iglesia es el núcleo, donde la vida espiritual es alimentada. El núcleo. ¿De dónde se alimenta la vida del ser humano? Físicamente. Nosotros podemos vivir sin un riñón, nosotros podemos vivir sin un brazo, es más, podemos vivir sin los dos brazos, sin las dos piernas. Podemos vivir con medio hígado o un pedazo de páncreas, pero déjame te tomo un pedacito de corazón. ¿Puedes seguir viviendo? ¿A que no? Es más, si tu corazón tiene un hoyito del tamaño de una aguja, ¿qué sucede con tu corazón? Adiós, bye bye. Tu corazón es lo que alimenta todo tu cuerpo. La sangre lleva nutrientes, la sangre lleva oxígeno a todo tu cuerpo. La circulación de la sangre es lo que nos mantiene moviéndonos y haciendo todas las cosas que hacemos. El corazón deja de funcionar y se acabó. ¿Qué te hace pensar que en la obra de Dios tú y yo vamos a funcionar sin estar en la iglesia? Oh, no, es que yo soy miembro de esa iglesia, yo mando mi diezmo para que ellos puedan seguir obrando. Pero es que a veces tengo cosas importantes que hacer y no puedo llegar. Tú sabes que cuando tú faltas al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo está incompleto. Amén. Yo pensaba que iba a recibir de perdido un amén por ahí. Y no te estoy echando las cosas en cara. Lo que yo quiero que veamos es la importancia de la iglesia, porque tú y yo somos extensión de Jesús. Somos una extensión de Jesús. Y así como la iglesia es importante para nuestro Dios, también tiene que tener el mismo peso de importancia para ti y para mí. Ahora, ese peso de importancia no va a ser así. Pero yo tengo que decidir qué tan profundo es que yo quiero involucrarme con estos cuates que dicen ser la iglesia. Con este Dios que dice haberme puesto en esta iglesia. Porque esa sí es decisión nuestra. Y yo te recomiendo, yo te sugiero que te dejes guiar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te llevará tan profundo como tú puedas ir, porque Él te conoce. Y te llevará hasta donde necesitas ser llevado. Efesios capítulo 5, versículos 29 y 30, ya para terminar y ir al siguiente punto, nos dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea, simplemente para enfatizar que tú y yo no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Si no somos parte del cuerpo, si no estamos activos en el cuerpo, tú y yo no vamos a hacer nada en lo absoluto. Somos parte de Él, somos parte de su carne, parte de su cuerpo y de sus huesos. Está hablando de Jesucristo. Amén. Punto número 2. ¿Qué es la iglesia? La importancia de la iglesia. O sea, ¿qué tan importante es la iglesia para mí? Es el primer punto. Y la misma importancia que Dios le da a la iglesia debe ser la misma importancia para mí. Y en segundo punto, en segundo lugar, ¿qué es la iglesia? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Centro de Vida. Y tú vas a ir allí a Gulu Gulu y la vas a encontrar como Centro de Vida Livingston. Le tuve que poner Livingston porque ya hay muchos centros de vida para distinguirnos y tú puedas ir y hallarla. Pero la humanidad hemos tenido mucho problema en esto. Porque usamos, o decimos más bien, que la iglesia
es el centro de vida. La iglesia es el edificio que está allá. ¿A dónde vas? No, es que yo voy a la iglesia. Y decimos que la iglesia es la denominación a la cual yo pertenezco. En nuestro caso, bautistas. Esa es la iglesia. Y eso no es así. Y porque tenemos un mal concepto de lo que es una iglesia, adivina qué enseñamos. Un mal concepto de lo que la iglesia es. La iglesia la podemos definir de la siguiente manera: una comunidad de verdaderos creyentes en Cristo Jesús de todos los tiempos. De verdaderos creyentes en Cristo Jesús de todos los tiempos. ¿Sabes qué quiere decir verdaderos creyentes? Cuando está hablando de verdaderos creyentes de todos los tiempos, está hablando desde Adán hasta donde se acabe el tiempo, de personas que profesaron fe en Cristo Jesús y se preocuparon por llevar la gloria de Dios a las naciones, sirviendo, evangelizando y discipulando a las naciones para que tuviesen una relación con el Dios del universo, íntima y personal. Esos son los verdaderos creyentes de todos los tiempos. No el que dice, yo creo en Jesús y porque creo en Jesús voy a ir al cielo. ¿Cómo se llama Dios? No. ¿Qué quiere Jesús contigo? No sé, yo solamente sé que soy salvo. ¿Cómo se llama tu iglesia? No sé. Me llevaron ahí una vez, pero no he regresado. Eso no son la iglesia. Sería el mismo caso que tú me dijeras, me acabo de casar. Tengo 6 meses de haberme casado. Oh, men, qué bueno. ¿Cómo se llama tu esposa? No sé. Oh, men, tenemos un serio problema. Serio problema. ¿Cuándo es tu aniversario? No sé. Serio problema. Sería el mismo caso. ¿Cómo que no vas a saber cuál es tu iglesia? ¿Cómo que no vas a saber dónde te debes de congregar? La iglesia es una asamblea, como les dijo Joel. Es una convocatoria. Convocatoria quiere decir que nosotros nos avisamos, o sea, nos invitamos los unos a los otros a reunirnos con un propósito en mente. ¿Cuál es ese propósito por el cual nos reunimos? Les dijo Joel al principio, seguir alabando al Dios del universo. Y para alabar al Dios del universo nosotros tenemos que disponer nuestro corazón, ponerlo en el lugar apropiado, o sea que tenemos que estar sobre el estudio de la palabra, sobre la oración. Tú y yo tenemos que estar dispuestos a estar abrazados ante nuestro Dios, aunque no estemos de acuerdo, para mostrar buen testimonio para con el mundo. Y sepan que Dios, aunque no estamos de acuerdo, puede hacer las cosas por medio de ti y mí. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23 nos dice lo siguiente: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es Jesús. Tú y yo debemos estar sujetos a Él. Debemos estar a sus pies. Gloria a Dios. Debemos estar a sus pies, dispuestos a hacer lo que Él nos manda a hacer, sin berrinche, sin preguntas y con toda la obediencia que podemos darle. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 13 y 14 dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El mismo espíritu que me bautizó a mí, ese mismo espíritu fue el que te bautizó a ti. ¿Cuándo recibiste el espíritu? Oh, no, es que yo todavía no llego allí, todavía no soy santo lo suficiente.
El Espíritu es quien te hace santo. Espíritu Santo. Cuando tú recibiste a Jesucristo como tu Salvador, Él mandó su Espíritu Santo a morar en ti. Él te hizo santo. Él te bautizó porque dijo: este es mío. Este se ha declarado para conmigo. Y Él puso un sello en nosotros, para nosotros darnos cuenta los unos con los otros quiénes somos y a dónde pertenecemos. Esa es la iglesia. No el edificio, no la denominación. ¿Sabes? El edificio es mantenido en pie, si es del bloque o de ladrillo, por la mezcla, es lo que lo mantiene junto, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la mezcla de la iglesia del Señor Jesús? El Espíritu Santo. Es lo que nos mantiene juntos. Es lo que nos mantiene pegados los unos con los otros para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Él es la mezcla. Él es el resistol 5000, si así lo quieres poner. Él es el coquín que nos mantiene juntos. No es un edificio, no es una denominación u organización. El cuerpo de Cristo, compuesto por todo aquel que ha depositado su fe en Cristo Jesús, eso es lo que es. Y la Biblia nos da muchas metáforas en cuanto a lo que es la iglesia y lo compara con un templo. Dice que es la novia de Cristo, dice que es la familia de Dios, es la viña y el labrador, dice que es el ejército de Dios. Y todo eso nosotros lo podemos entender. Pero no podemos decir que mi iglesia es aquella que está por allá por el 2477. No, mi iglesia está en todo Livingston, unos por aquí, otros por allá. Quiero brevemente aquí darte unas características de una iglesia sana, porque es preciso que tú y yo miremos. Si estamos viendo qué es lo que es la iglesia, nosotros tenemos que saber si estamos sanos o necesitamos mejorar en algunas cosas, o si realmente no estamos sanos. ¿A quién le gusta estar enfermo? A nadie, ¿va? Y si tú sabes que puedes hacer cosas para estar sano, tú lo vas a hacer. Quiero darte solamente unos dos pasajes. Tito capítulo 1 versículos del 6 al 9 nos dice lo siguiente: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y aquí está hablando de los obispos. Y tal vez tú estés diciendo: pero es que yo no soy obispo. ¿Eres un hijo de Dios? Ok, lo mismo se aplica para ti y para mí si somos hijos de Dios. Recuerda que cada uno de nosotros tenemos un llamado al ministerio. Y tú, en oración y estudio de la palabra de Dios, debes identificar cuál es ese ministerio en el cual debes estar trabajando. Al mismo tiempo, mientras tú estás identificando cuál es tu ministerio, no vayas a estar ahí sentado esperando. No, ¿qué vas a hacer? No, yo no voy a hacer nada. ¿Por qué? Es que Dios no me ha revelado cuál es mi ministerio. Participa. Mira las necesidades a tu derredor, porque eso es parte de la iglesia sana. Está en movimiento.
La iglesia no debe estar muriendo. La iglesia debe estar creciendo. Debe estar activa. ¿Cuál es el dicho que nos dicen? La iglesia sigue caminando y ¿solo qué? Solo se detiene ¿para qué? Para predicar. Y eso somos tú y yo. En segunda de Timoteo capítulos 1 versículos 13 y 14 nos dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué fue depositado en ti como hijo de Dios? Como hijo de Dios, lo que ha sido depositado en nosotros primeramente fue la fe. Y esa fe no es para quedarse al mismo nivel todo el tiempo de nuestra peregrinación. En segundo lugar, lo que fue depositado por la fe fue el Evangelio. Y el Evangelio es profundo. O sea que tú puedes aventarte un clavado en el estudio del Evangelio y puedes pasar toda la vida yendo a la profundidad y nunca vas a llegar al fondo. Porque el Evangelio es Cristo Jesús, la palabra viva. Y en tercer lugar, cuando tú y yo llegamos a la salvación, nos fue depositado en nosotros el Espíritu Santo de Dios. La fe, el Evangelio y su Espíritu. ¿Qué más quieres? Eso debe ser suficiente para nosotros no pedir absolutamente nada más. Y servir en obediencia, por amor y en agradecimiento. Fíjate bien, la fe, el Evangelio y el Espíritu Santo. Y cuando venimos aquí al altar, ¿qué pedimos? Oh Señor, dile al hermano que ya no esté hablando de mí. Come on. Se burlaron de mí, Señor, ¿qué hago? Hey, fíjate en la fe que Dios te ha dado. Fíjate en el Evangelio que Dios te ha dado. En su Espíritu Santo. Y si tenemos esas tres cosas, porque hay más, pero si nosotros notamos esas tres cosas, como iglesia saludable, las siguientes palabras que te voy a decir deben ser un hecho en actividades. Las siguientes actividades deben ser un hecho entre nosotros. Como iglesia sana, nosotros necesitamos tener predicación y enseñanza bíblica. Predicación y enseñanza bíblica. La predicación que tú estás escuchando en esta mañana, tú debes asegurarte que sea bíblica. Cuando los hombres los viernes están dando un devocional, los que me ayudan en cuanto a los devocionales, es la obligación de quienes están oyendo fijarse en sus Biblias y asegurarse que eso sea bíblico, porque vamos a cometer errores. Pero debe haber predicación y enseñanza bíblica. La adoración que tú y yo llevamos a cabo, ya sea aquí o en casa o en cualquier lugar, la adoración a nuestro Dios debe ser bíblica, en espíritu y en verdad. Nada de fingimiento, nada de que mírame a mí, yo soy espiritual. Debe ser bíblica. En otras palabras, la adoración que tú y yo hacemos, ya sea que corramos, saltemos, brinquemos, gritemos, lo que sea que hacemos, debe de medirse a la Escritura. Si no se mide a la Escritura, no es bíblica. Y tú y yo sabemos qué es lo que se mide a la Escritura. Y si no sabemos, necesitamos, como les dije la otra vez, embarrar nuestra nariz en este libro. Creo que esas cosas están aquí en la pantalla. Como iglesia sana, nosotros debemos tener una vida de oración. Una vida de oración. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que todo el tiempo me la voy a pasar de rodillas? No, quiere decir que tú debes dedicarte a orar, a hablar con Dios en todo tiempo y en todo lugar. Claro que tenemos un tiempo de oración, llegamos al templo y hay un tiempo de oración. Salimos del templo y vamos a orar para salir. Nosotros en los viernes tenemos un tiempo de oración, pasamos unos 30, 45 minutos en oración todos juntos. Pero tú en tu casa debes estar orando.
Tú en tu casa debes estar leyendo la palabra de Dios. Tú cuando sales a los restaurantes no te debe dar pena dar gracias a Dios por los alimentos que alguien hizo, que los trae a tu mesa. Cuando vas a casa extraña y te sirven de comer y tú sabes que allí nadie va a dar gracias por los alimentos. No, así no. Acuérdate que tú sirves al Dios vivo. Acuérdate que sirves al Dios vivo. Nuestra vida debe ser una vida de oración. Nuestras relaciones deben de ser sanas. Como te dije hace rato, si tenemos algo en contra de alguien, confrontemos y digamos, hey, he visto que no te estás relacionando conmigo. O que tienes, ¿qué te pasa? ¿Qué hice? Y dialoguemos. Para eso es el diálogo. En amor. Como iglesia sana, nosotros debemos de tener un liderazgo capacitador. ¿Quién capacita aquí? A Cristo, pero no aquí en la iglesia. Aquí en este grupo, en esta asamblea, en esta convocatoria, pues. Y ustedes me van a decir, ¿usted, pastor? Sí, es parte de, pero no solamente yo. Ustedes también. Todos estamos aprendiendo de todos. Es cierto. Una vez que ya nos desenvolvemos y vamos, acuérdate, sobre la visión, yo como líder te voy a pedir que hagas ciertas cosas que van a edificar a tus hermanos en la fe y a tus hermanas en la fe. Hace tiempo atrás hicimos algo, no me acuerdo cuánto fue, pero fue unos meses. Y yo les dije a todos, ustedes me van a preparar un devocional. El viernes y el viernes ustedes van a dar su devocional. Desde el más pequeño hasta el más grande. Estas niñas que estaban aquí estaban pequeñas. Yo creo que a ellas no les tocó, pero de ahí para arriba los jóvenes y todos los demás trajeron un devocional. 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, pero todos trajeron un devocional. ¿Por qué? Porque es parte de, todos nos edificamos con todos. Es cierto que todos tenemos más responsabilidad que otros, pero nuestro liderazgo debe ser un liderazgo capacitador, que nos estamos capacitando para la obra del ministerio. Y claro, más adelante voy a darte unos versículos en cuanto a eso, pero en el sentido de la iglesia, todos nos edificamos con todos. Todos aprendemos de todos. Para una iglesia sana tiene que tener un enfoque misional. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no se trata de solamente estar en estas 4 paredes. Dios está llamando a hombres fieles que salgan a las misiones. Centros de acción para nosotros en cuanto a nuestra visión. ¿Qué es lo que hacemos los miércoles? Líderes de centro de acción, de centros de acciones que quieran abrir su casa para llevar a cabo la célula de la predicación de la palabra de Dios, la enseñanza en ese respectivo lugar. O sea que nuestro enfoque debe ser misional, tal vez abrir una obra, no sé, en Onalaska, Rafa, o Corrigan, no sé, pero Dios nos va llamando, o sea, un enfoque misional. Iglesia sana debe de estar discipulando, ser una iglesia discipuladora. En cuanto a una iglesia sana, debe tener una visión. No podemos caminar a la loca. Debe haber una visión la cual debe estar dirigiendo nuestros pasos para cumplir la gran comisión. Debe haber santidad personal. O sea que mientras estoy en el templo, estoy bien portado, pero ya saliendo de aquí, acabo nadie me mira. No. Debe haber santidad personal. Es cierto que vamos a cometer errores, pero debe haber santidad personal y debe haber autoridad de las Escrituras. O sea que cuando tú y yo estamos de desacuerdo, aquí está la autoridad a la cual tenemos que llegar en acuerdo. Dios no miente, ni Dios da diferentes revelaciones a cada uno. Dios ha dado la misma revelación para todos quien creen en Él. El hecho de que la entendamos diferente, eso es asunto nuestro. Y tú y yo tenemos que ir en oración y en estudio para llegar a esa conclusión que Dios ha llegado en cuanto a la interpretación de su Escritura. Amén. Punto número 3, rapidito.
Es Dios quien ha organizado la iglesia y la sostiene. Es Dios quien ha organizado la iglesia y la sostiene. Si Dios deja de hacer tal cosa, la iglesia va a caer, la iglesia va a dejar de existir y no va a poder hacer su función. Es Dios quien ha organizado la iglesia y la sostiene. En Salmos capítulo 127 versículo 1 dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y lo mismo podemos decir para la vida de cada uno de nosotros. Si Jehová no edifica nuestras vidas, en vano estamos viviendo. Si Jehová no nos ayuda a guardarnos del mal, Satanás va a hacer fiesta con nosotros. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él es quien nos llama, Él es quien dijo: estos son profetas, estos son evangelistas, estos son pastores y maestros, pero ¿todo para qué es? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo mismo dice para todos y cada uno de nosotros. Si Él nos llama a las misiones, si Él nos llama a abrir un centro de acción, si Él nos llama a barrer, ¿todo es para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo debemos estar haciendo para eso, porque Él es quien edifica la casa, Él es quien guarda la casa, Él es quien la cuida. Lo que nos lleva a la naturaleza de la iglesia. La naturaleza de la iglesia, o sea, es el cuerpo de Cristo. Es un cuerpo santo, es un cuerpo puro, es un cuerpo sin mancha. He ahí la razón por la cual necesitamos cuidarnos del mal y de no estar involucrados en las cosas que no necesitamos estar involucrados. Si hay cosas en nuestra vida, en nuestro cuerpo como iglesia, que no necesitan estar ahí, que no pertenecen ahí, ¿saben quién las tiene que sacar? Nosotros, tú, yo. Dios nos va a hacer cuenta, nos va a dar a saber que esas cosas no necesitan estar ahí, pero es nuestra responsabilidad sacarlas, porque somos un cuerpo santo, somos un cuerpo puro y sin mancha. El templo del Espíritu Santo es que la iglesia es, o más bien nosotros somos, y bueno, sí, la iglesia es, y nosotros también, el cual es para la adoración, comunión y servicio del Todopoderoso. Tanto en la iglesia, cuando estamos reunidos en comunión con Él, y tú como persona. Tu esposa debe decir: oh, man, qué gran esposo me dio Dios. Al igual que tu esposo debe de estar diciendo: oh, wow, mira la mujer que Dios me dio. ¿Por qué? Porque es santa, porque es pura. Alaba a Jehová. Y porque alaba a Jehová, ¿sabes a quién sirve? A su compañero, a su compañera, a sus hijos, y los hijos los sirven a ellos. La familia de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que anuncia las virtudes de Dios, pues hemos sido llamados a salir de las tinieblas a la luz. La familia de Dios. La intención de Dios para la iglesia nos los dice Hechos capítulo 2 versículo 42, y ya con esto terminamos. Y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Internamente Dios busca la unidad y la madurez espiritual y el cuidado mutuo entre los creyentes. Lo voy a repetir. Interiormente, o sea, dentro de estas cuatro paredes, tú y yo como iglesia, Dios busca la unidad, la madurez espiritual y el cuidado mutuo entre los creyentes, quienes son el cuerpo de Cristo en la tierra. Exteriormente, ya saliendo de estas cuatro paredes, la iglesia debe reflejar el carácter de Jesús y dar a conocer su mensaje al mundo a través de la misión de proclamar el evangelio y vivir como servidores de Dios en todo tiempo y en todo lugar.
Si nos preguntan cuál es tu profesión, ¿qué debemos decir nosotros? No, es que yo soy albañil, no, es que yo soy carpintero. No, 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 no. Mi profesión es ser predicador. Mi profesión es ser evangelista. Mi profesión es ser discipulador. Mi profesión es ser maestro de las Escrituras. Mi profesión es ser diácono. Hay un montón de profesiones que tienen que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Mi profesión es ser un esposo santo. Mi profesión es ser una esposa pura. Y todo eso va a dar a conocer al Dios del universo, cuando lo estamos llevando a cabo según la Escritura. Mi profesión es ser hijo e hija de Dios. ¿Sí? Esas son nuestras profesiones. Cuando vamos al mundo, es lo que Dios quiere que demos a conocer. Para concluir, la iglesia como organismo, que es lo que nos va a enganchar a la segunda parte de este mensaje, que será en unas cuantas semanas. La verdad es que la iglesia no es una institución como un hogar. Es una institución como un hogar o un estado o una escuela. Es un organismo que es caracterizado por una vida espiritual. Es algo viviente, es algo que está vivo, es algo dinámico, que está en movimiento, que está en acción, bajo la obediencia y el poder del Espíritu Santo. Y eso somos tú y yo, que estamos listos para hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo lugar, porque nos dedicamos a saber qué es lo que este libro dice, para darlo a conocer a las naciones y otras personas puedan llegar a conocer a Jesucristo como su Salvador. Tú y yo somos la iglesia del Dios viviente, y tiene un peso de importancia que tú y yo jamás podemos imaginar. Y necesitamos darnos cuenta. Lee su palabra, estudia su palabra, medita en ello. Pongámonos de pie. Nos convertimos en miembros de la iglesia por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nosotros no podemos convertirnos en miembros de la iglesia por nuestra propia cuenta. Es cierto, tú y yo tenemos que declarar, confesar que yo quiero ser parte de esa iglesia. Pero nos convertimos en miembros por lo que Cristo ha hecho por nosotros. La iglesia es compuesta de creyentes en Cristo que saben que tienen una vida eterna por medio de solamente Él. La iglesia es una congregación, una asamblea de los fieles listos para servir y adorar al Dios vivo. Y esto debe ser hecho todo el tiempo y en todo lugar. Justamente hay cambios que hacer a nuestra vida. Tú y yo tenemos que repensar lo que hemos estado haciendo como iglesia. Y no necesariamente es que lo hayamos estado haciendo mal, sino que hemos crecido. Y tú y yo sabemos que podemos dar mejor rendimiento como hijos de Dios. Necesitamos dedicarnos al servicio, al evangelismo y al discipulado, y así poder alcanzar más almas, que es el negocio de nuestro Dios. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por la palabra que ha sido expuesta ante nuestros corazones en esta mañana. Mi Dios, la honra y la gloria sean para ti. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, haciéndonos saber qué es en qué área es que necesitamos mejorar. Qué tan importante es la iglesia para mí. ¿Qué es la iglesia? Y estar por completo seguro, sabiendo que Dios es quien la edifica y la sostiene. Mi Dios,
Tú nos has llamado a ser parte de ella. Tú nos has instituido como iglesia. Y como iglesia necesitamos darte honra y gloria. Despídenos de este lugar, mi Señor. Listos para hacer los cambios, listos para adorarte, listos para llevar tu mensaje a las naciones. Comenzando con nuestros vecinos, comenzando con nuestros familiares. Y gracias, Señor, por las muchas bendiciones que hasta este día hemos recibido. Llévanos con bien a casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.